Y ahora le damos la bienvenida a alguien que está generando un terremoto en Palacio porque acaba de publicar este libro. La gran usurpación. Ahí lo tienen en pantalla. La gran usurpación, que en carátula tiene una fotografía precisamente de quien sería, para él, para el autor, la usurpadora. Nadine Heredia, la primera dama, ¿no es cierto?, en una reunión de Estado, me explicaba, en donde le explican el tema de La Haya, pero este es en un contexto no en la calle, no en la puerta, no, sino en una reunión en donde solamente funcionarios de Estado deberían estar. Es una foto elocuente, una foto que ha sido fruto también de una denuncia periodística y para conversar sobre los detalles del contenido de este explosivo libro que va a presentarse mañana en el Congreso, está con nosotros el congresista Omar Chejade. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Bueno, estamos revisando recién el libro que está calientito, ¿no? Recién salidito del horno. Y usted digamos, adhiere a la defensa del presidente Humala. En el caso del Andahuaylazo tiene éxito y después él se refiere a lo que usted cuenta es el buque insignia, ¿no? Madre mía. Un término militar, el caso Madre Mía, que era el caso que más le preocupaba, ¿no? En el 2008. ¿Por qué le decía buque insignia al caso Madre Mía? Porque entiendo que para los militares el arma principal de guerra, sobre todo para los marinos, digamos, el buque emblemático es el buque insignia, ¿no es cierto? Entonces el buque insignia era fundamental para Ollantumala, una vez archivado su caso, cosa que sucedió felizmente, gracias a una estrategia que trazamos, poder participar en las elecciones del 2011, elecciones presidenciales, y poderlas ganar. Porque era evidente, Augusto, que si él pasaba a juicio oral, en plena campaña electoral, iba prácticamente a fracasar cualquier intento de, no solamente de postulación, sino de ganar las elecciones para la presidencia de la República. Una cosa es postular libre de polvo y paja, no teniendo ningún proceso judicial o penal, y otra cosa es ir todas las semanas a juicio oral por un delito grave, sobre una supuesta desaparición. Ya estaba, forzada, ¿no? O sea, tenía que ir a firmar cada 2 semanas, era complicado que él pudiera hacer campaña, así pero es. felizmente el juez a cargo le permitía, le daba cierta flexibilidad, ¿no? Fueron 4 instancias, ¿no? Muchos dicen San Martín lo salvó. No, San Martín fue la última instancia, pero también fue el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que optó por lo mismo, que hoy día es fiscal de la Nación, y también en la sala superior estaba la presidenta Jimena Cayo Rivera, que también optó por lo mismo, archivar la causa. Y para mí el dictamen fundamental, más que el de San Martín, más que el de Jimena Cayo, fue el de Víctor Cubas Villanueva, el fiscal superior, quien fue prácticamente un héroe en la época de Montesinos, que fue defenestrado por haber sido valiente. Por el caso de la Cantuta Barrios Altos. Por el caso de la Cantuta Barrios Altos, y haber denunciado ese hecho siendo magistrado. Es un hombre pro derechos humanos, un tipo honesto, que analizó el caso 5 o 6 meses, le presentamos nuestros alegatos y él archiva la causa y dice no va a haber lugar a juicio oral. Lo de San Martín es polémico porque aparece el nombre de San Martín en las agendas famosas de Nadine Heredia. Usted descarta que haya habido comunicación, o sea, usted era el abogado oficial del caso, así que podía reunirse con el juez, bueno, eso no tiene nada de raro. Pero si usted alguna vez supo que hubo alguna comunicación extraoficial con el magistrado César San Martín. Yo lo conozco a César San Martín, es un, digamos, vocal un magistrado pro, muy académico. Yo he conversado en un par de oportunidades con él cuando llevé el proceso. Están ahí mis asistencias. Evidentemente pedí como abogado conversar con él y no tiene nada de malo porque es parte de la defensa judicial o legal que tiene o técnica que tiene cada abogado. O sea, ahí no hay ningún problema. Como conversé con el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva y le expresé mis motivaciones legales para archivar la causa. Creo que el dictamen, como lo comento en el libro, del fiscal superior Víctor Cubas Villanueva,
para no proseguir en la investigación, para archivar la causa y para no pasar a juicio oral, es fundamental. Porque si el fiscal superior, que tiene la carga de la prueba, se desiste, se repliega, dice no hay mérito para pasar a juicio oral... Sí, pues ya se cae todo. Sí, a pesar de eso hubo apelaciones y fue llegando a otras instancias, pero ya la base central era Víctor Cubas. Y para pasar al tema de Nadine Heredia, que es, digamos, la gran protagonista de este libro, aquí usted cuenta cómo le preocupaba esto al presidente, un caso muy grave en su contra, pero cuando le abren esta investigación por lavado de activos, el presidente ya pierde los papeles. O sea, cuando se meten con Nadine Heredia, él realmente toma una actitud distinta, ¿no? Y lo he comentado en diferentes oportunidades sobre el secuestro psicológico del presidente Humala a manos de Nadine Heredia. He mencionado además que el presidente Humala tiene 3 etapas muy marcadas en su vida, ¿no? La primera, que es de joven, de adolescente, en la que recibe órdenes muy duras por parte de su padre, Isaac Humala, y él cumple esas órdenes, las acata a rajatabla a mano militar. Después, cuando llega el ejército, el segundo ciclo, la segunda etapa del presidente Humala, cuando no era presidente, evidentemente, cumple las órdenes a rajatabla, a mano militar, sin duda ni murmuraciones. ¿De quién? De sus jefes inmediatos, cuando Ollanta era teniente, capitán, mayor o comandante. Se cierra esa etapa y ahora es presidente de la República. ¿Y ahora de quién recibe órdenes? De Nadine Heredia. Pero siempre Humala ha sido una persona, digamos, llamada, convocada a cumplir órdenes. Es un hombre hecho para cumplir órdenes. por eso, precisamente yo le comentaba algo que, claro, no estará en el libro, pero que en algún momento en la campaña del 2006, yo puedo decir que fui testigo. O sea, en medio de una actividad, ¿no es cierto?, en el cerro más alto, en la punta del cerro, estábamos un par de medios nada más. Y le pido al presidente Ollanta Humala, por favor, queremos que usted declare. Por favor, si nos podría responder algunas preguntas. Y él me dice, un momentito, se mete al vehículo, yo meto el micrófono sin escuchar y efectivamente se escucha que le dice, mi amor, lo tengo, bueno, estaba grabado. Mi amor, ¿puedo hablar con la gente de este medio que está esperando declaraciones? Ya pues, pobrecitos, dice ella. Habla con ellos, se han venido hasta acá, ya habla con ellos. Sale, por supuesto, con otra actitud y decide hablar. Ok, voy a hablar con ustedes, dice. Y eso se repite. Entonces, eso viene desde el 2006, desde la campaña anterior. Melissa, y eso se repite permanentemente en el gobierno. Hay dos episodios clarísimos. Uno, que es cuando yo converso a solas con el presidente Ollanta Humala la primera semana de mayo, lo comento en el libro, del 2014. Había yo tenido una reunión social con Alan García, no porque ella quería tener una reunión con él, sino porque había venido un amigo mío, senador colombiano, muy prestigioso, que es Juan Manuel Galán, hijo del asesinado Luis Carlos Galán, líder colombiano, que había sido amigo, el padre de Galán, de Juan Manuel Galán, senador colombiano, había sido amigo, conocido de Alan García desde el primer gobierno. Me pide hablar con Alan García, con Lourdes Flores acepta, no hubo ningún problema. Después en una reunión de un par de horas con Alan García, muy amena la reunión, y después aprovecha para el líder aprista darme un mensaje, ¿no es cierto? Es decir, quiero hablar con su presidente, quiero hablar con el señor Ollanta, reservadamente, no para exonerarme, me dice él, de megacomisiones o investigaciones, que sigan adelante, bienvenidos sean, pero creo que hay un enfrentamiento torpe, inútil, que no le hace bien al país. Por la agenda del país hay que conciliar, hay que marchar adelante, hay que consensuar. Y esa para mí era una oportunidad de oro para que la oposición de alguna manera marche de la mano con el presidente Humala y no estar desangrándonos con ambientes enrarecidos en el Congreso. A la semana siguiente, la primera semana de mayo del 2014, pido una cita con Ollanta, me la da inmediatamente en Palacio de Gobierno a solas. Nadine había viajado a Chile, me parece que por un tema de la FAO, una cosa así, como embajadora. Me parece que la presidenta Bachelet o el anterior presidente le invitan, una cosa así. La candidata Bachelet, porque me parece que todavía no era presidenta. Y converso con Ollanta, le digo sobre mi reunión con García, él se fastidia, le hago todo este recuento de por qué había sido mi reunión con él, porque Juan Manuel Galán, reputado senador colombiano, había venido al Perú y quería buscar citas con líderes políticos, y le comento que había un recado para él, un mensaje del expresidente García, de reunirse a solas, reservadamente con Ollanta, no para que lo exoneren de la megacomisión, sino para marchar juntos por el bien de la agenda país. Y él, 30 segundos de silencio, no me respondía, callado, dubitativo, ido, casi hipnotizado, a gusto, Melissa. Y yo le pregunto a Ollanta, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué le respondo? ¿Que sí o que no? Me dice, ¿hay que responderles?
Pero por supuesto que hay que responderles. Uy, me dice, ¿y qué tiempo tienes para responderles? Le digo, bueno, no me han dicho un tiempo determinado, pero los cánones elegantes de la política y de la democracia dice que no puede ser mucho tiempo, que tienes que esperar para responder, tampoco va a ser en 6 meses o un año. Pero es un presidente, ¿no? Y además es un expresidente de la República. Entonces se frota los ojos, me acuerdo perfectamente la imagen, se agarra la cara, las mejillas le temblaban en ese momento de duda y me dice, no sé qué responderte, me dice. Nadine está de viaje. Está en Chile. Mañana llega, mañana la veo y le consulto. La verdad que fue un momento de quiebre para mí personal, ¿no? Porque me estaba dando cuenta de que no estaba con un estadista, ¿no? Se le cayó la figura de Ollanta Se Humala. me cayó la figura de Humala. Yo ya tenía algunas dudas en esos momentos por ciertas cosas que habían sucedido, como lo de Javier Ruiz-Canseco, entre otros hechos que los comento en el libro. Pero ese fue el punto de quiebre, ¿no? Cuando me dice, Nadine está de viaje, está afuera, dubitativo, ido, con las mejillas que le temblaban, le consultaré ahí el día de mañana y te contesto. Por supuesto que nunca me contestó, y me imagino la respuesta de Nadine, ¿no? Que se habrá creído para pedir una cita, él es presidente, larga, lo que sé yo. No me consta, pero me imagino. Ollanta Humala nunca me respondió. Me decepcionó, en ese momento me di cuenta que no estábamos ante un estadista, ¿no? Sino una persona pusilánime, un jefe de Estado absolutamente pusilánime que está secuestrado psicológicamente por su esposa. Ahora, permítame solamente para entender la diferencia entre la figura de todo presidente tiene, digamos, asesores, consultores. Ella podría haber sido hasta el momento, digamos, una asesora, una consultora, ¿o cuál es la diferencia entre lo que significa Nadine Heredia para Ollanta Humala y un asesor, consultor de un presidente de la República? Mira, él estaba cogobernando. O sea, fíjate lo que me dice, por ejemplo, Abugataz, el 7º mes, lo comento en el libro, el 7º mes de gobierno. Abugataz era presidente del Congreso, tuve una discusión con él acerca de un problema que tuve en ese momento, el primer año de gobierno, y donde me dice, Nadine te ha puesto la cruz. Entonces yo le digo, oye, pero acá el presidente es Ollanta Humala. Y Abugataz se ríe. Y te lo digo, no es que le haga cherry, fue esto en el hotel Country Club, en el restaurante Parroquete, un almuerzo que me invita a Abugataz. Y me dice, qué ingenuo eres, me dice, ¿en qué país vives? Lo que existe el día de hoy, de facto, el 7º mes de gobierno recién, es un cogobierno. Mientras Ollanta se encarga de su especialidad, es decir, lo que es seguridad ciudadana, Fuerza Armada y Fuerza Policial, ya sabemos por qué la seguridad ciudadana estaba tan desprotegida. Mientras Ollanta Humala se encarga de la seguridad ciudadana, lo que es Fuerza Armada, Fuerzas Policiales, Nadine se encarga de todo el resto de ministerios, me dice. Economía, ya sabemos que puso a Castilla, Cancillería, Producción, Inclusión Social, Obras Públicas. Entonces yo le digo, acá está la frase del libro, es que está en la página 189, justo se refiere usted a eso, es Nadine maneja la parte económica, social, obras públicas y designación y salida de ministros. Sí. Eso le dijo Daniel Abugataz. Y yo le digo, tú eres un irresponsable porque tú como presidente del Congreso me estás diciendo algo muy grave que yo no conozco en estos momentos. Y tú debes denunciarlo. Atrévete a denunciarlo, le digo, lo comento en el libro. Él se sonríe y bueno, al final la conversación un poco que se tensa. Por eso es que Ollanta Humala, el tercer año de gobierno, habla de un gobierno familiar. Esto es inconstitucional, esto es aberrante, jurídica y constitucionalmente, Augusto, Melissa. Pero yo lo que creo, porque ya he llegado a conclusiones de investigación a posteriori, y lo comento en el libro, es que los 2 primeros años de gobierno había un cogobierno, con funciones diferenciadas, como me anuncia Abugataz. Correcto. Pero a partir del tercer año, una vez que Nadine Heredia se deshace de los principales colaboradores de Ollanta, llámese Omar Chejade, Abugataz, Salomón Lerner, la gente de izquierda, Villafuerte, y finalmente a Marisol Espinosa, y ella pone a sus ministros y a su gente de confianza. Ella es la que gobierna y a partir del tercer año a placer. O sea, lo aisló y ella manejó... Y lo secuestra psicológicamente. Ya hasta el segundo año era un cogobierno, como dice Abugataz. Pero a partir del tercer año, quien gobernaba a placer era ella. Ya ni siquiera es cogobierno. Ya no es cogobierno. ¿Usted considera que ella es la que gobierna? Lo he dicho varias veces, y lo utiliza Ollanta Humala, secuestrado psicológicamente, para utilizarlo como interlocutor válido para las ceremonias oficiales, para las firmas de resoluciones y ella gobernar. En la página 33, por ejemplo, Nadine llamaba a los ministros mis ministros. Sí. Entonces, ¿usted llegó a escuchar esa frase? No, esa frase
la escuchamos en la televisión, ¿no? Esa fue parte de la opinión pública que dio esa infeliz frase el segundo año de gobierno, ¿no? Cuando hablaba de mis ministras, ¿no? Ahora, si me permite, Freddy Otárola, por ejemplo, ha dicho que usted está dolido, en realidad, por todo lo que sucedió, porque fue separado del gobierno nacionalista, porque lo obligaron de alguna manera a firmar la renuncia a la vicepresidencia. ¿No es cierto? Melissa, yo estoy dolido. Está dolido, por eso escribe. Sí, yo estoy dolido por el país. No porque a mí me hayan sacado. Su hermano está preso. Pero no es por eso. Es porque lamentablemente ha habido una persona que ha usurpado funciones, que ha avasallado institucionalmente una de las principales instituciones del país, que es la Presidencia de la República, que no se ha podido comprender. Lamentablemente se le ha hecho un daño al presidente de la República cuando desde un comienzo, y yo lo he venido criticando permanentemente, la opinión pública hablaba de la pareja presidencial. Se creyeron el cuento de la pareja presidencial. No existe pareja presidencial, ¿no? Porque si de existir pareja presidencial existiría pues pareja congresal. Y todo eso es ilegal, inconstitucional. El único elegido fue Ollanta-Humala. Por eso que Ollanta hablaba de el gobierno familiar. Entonces no hay gobierno familiar. Eso es un invento. El único elegido fue... Lo que es interesante, y usted lo decía ahora, es cómo ella utilizaba la figura del presidente para hacer válida su voz también, y esto es interesante en el caso que usted cuenta de la asesora Malca Maya, que nosotros exhibimos aquí en Cuarto Poder en una denuncia, mostramos y contamos quién era ella, una asesora todopoderosa en la bancada, porque ella blandía la palabra directa, las órdenes directas de Nadine Heredia en el Parlamento, y ella encaró de una manera inaceptable a la congresista Esther Saavedra cuando estaba la pugna entre Ana María Solórzano y Marisol Espinosa para suceder a Daniela Bugatás en la presidencia. Y aquí usted cuenta que cuando el presidente los llama a ustedes a Palacio para una reunión con la bancada, él les dice, ¿qué se han creído ustedes? Porque tienen inmunidad y ya son congresistas ahora, se les han subido los humos y se aprovechan a atacar a una pobre e indefensa empleada. Por si no están enterados, ella tiene toda mi confianza. Luego de terminar de hablar, Ollanta volteó a mirar a su esposa que estaba sentada a su costado y esta con un gesto de satisfacción le movió la cabeza como aprobando lo dicho por él. Sí. Es decir... las cosas que decía el presidente en torno a esta asesora que era supuestamente quien recibía las órdenes por WhatsApp directamente de Nadine Heredia, defendía la postura directa de Nadine Heredia a través del presidente. Sí, cada vez que el presidente llamaba a reunión de bancada terminaba diciendo, defiendan a Nadine, ¿qué se le han creído ustedes? Porque tienen inmunidad, van a dejar desprotegida o desguarnecida a mi esposa y dejándola que la zarandeen, porque es una palabra que siempre utilizaba él, zarandear. Y me acuerdo con mucha gracia, digamos, ¿no? Nadine era la que prácticamente convocaba a las reuniones de bancada, pero como no podía hacer mucha bulla, ¿qué es lo que hacía? Le ordenaba a su esposo para que convoque reunión de bancada. ¿Cuál era la cubierta? Temas a veces irrelevantes de bancada, primer punto, segundo punto, tercer punto, y al final entraba en materia. Como por ejemplo hizo con Javier Ruiz Canseco. Y en el tema de Malca Maya es algo vergonzoso, porque Malca Maya fue una coordinadora parlamentaria, amiga de Nadine y Ollanta, que vapuleó a una congresista en ese momento nacionalismo, Esther Saavedra, y Marisol Espinosa saca cara, pecho por Esther Saavedra y la pone en su sitio a Malca Maya, ¿no? ¿Qué te habrás creído? Le dice, ¿no? Sin vergüenza. Tú no eres ni congresista para venir acá a vapulear a una parlamentaria. ¿Quién te habrás creído tú? Entonces, Marisol Espinosa lo que hace es sacar firmas para protestar contra Malca Maya. Sí, y ahí es donde le ponen una segunda o tercera cruz a Marisol Espinosa por atreverse digamos, a ponerla en su sitio a Malca Maya. Ya Marisol Espinosa le habían puesto otras cruces por otras cosas, pero lo de Malca Maya fue algo que para Nadine Heredia seguro rebasó el vaso y ella lo defiende, ¿no? Sin embargo, a Marisol Espinosa nunca la pudieron sacar de la vicepresidencia, a usted sí. Y hay un tuit famoso de la primera dama. ¿Es tan difícil andar derecho? Fue un tuit bastante ruin. Yo acepté mi error político, Melissa, virilmente, Augusto, ¿no es cierto? Confronté y acepté mi responsabilidad política en ese momento. Un fiscal después archivó, después de 6 o 8 meses, fiscal de la Nación archivó porque no encontró ningún tipo de irregularidad. Pero usted también cuenta que en esa misma reunión con Bugatás en el country, a usted lo presionan para que renuncie, ¿no? Y si no, lo iban a lanzar. Toda la bancada le bajaba. Yo había conversado con los congresistas de la República en ese momento que estaban en la comisión permanente. Les hice ver el caso y todos ellos me dijeron, no te preocupes, acá no hay ningún tipo de delito, si has cometido algún error político, una patinada que le has hecho, ya tienes un tema en ética que están sancionados, pero acá ilegalidad alguna no hay.
obviamente la oposición se quería aprovechar para un tema de desafuero. Entonces no te preocupes, vamos a votar por ti porque es un tema legal que se merece. Incluso hubo una opinión del jurista Vallarriestra a favor mío en la que decía que no había ningún delito ni irregularidad. ¿Considera que sí anduvo usted derecho entonces? Totalmente, y toda mi vida. Yo nunca he tenido ningún proceso judicial, como lo tiene Nadine Heredia, ninguna denuncia penal. Nunca en mi vida, salvo como abogado, pisó el Poder Judicial. ¿Por qué renunció entonces? Porque Abugataz me llama, lo comento en el libro, se había reunido con Nadine y con Ollanta el 16 de enero del 2012. Se iba a ver el tema en la comisión permanente y yo ya había conversado con la gente, los congresistas, te repito, no obligándolos, sino me han dicho, no hay ningún tipo de irregularidad, no te preocupes. Entonces voy a la reunión y Abugataz me dice, bueno, ¿sabes qué? Nadine te ha puesto la cruz y es una conspiración, un chantaje. Entonces, si tú no renuncias el día de hoy a la vicepresidencia de la República, entonces mañana los congresistas de nacionalismo van a votar en tu contra. Entonces yo le digo, oye, pero eso no puede ser, yo he conversado con ellos y todos ven que no hay ningún tipo de ilegalidad, hablo de delito, que merezca un desafuero. Y usted quería ir a ver al presidente y le dijeron no. Ahí es cuando le dice, aquí están entonces yo los le poderes, digo, lo tienen los dos. Si quiere que yo renuncie, que me llame el presidente y me lo diga, que tenga la valentía de decírmelo. O si no, yo voy a Palacio. No, me dice, acá me dice, porque además le digo, yo hablo con el presidente me ha creído. Qué raro, le digo. No, me dice, no es el tema del presidente, el presidente te cree, el tema es Nadine Heredia. Nadine Heredia te ha puesto la cruz. Y ahí es donde yo le digo, oye, pero acá el único que ha sido elegido por voto popular es el presidente de la República, no Nadine Heredia. Y ahí es donde me dice, oye, estás en otro país, me dice, ¿no? Eres ingenuo, pero ¿no? ¿por qué no lo denunció acá hay en un su cogobierno. momento? En ese momento no era mejor salir dignamente, renunciar efectivamente y decir, bueno, pues el que cogobierna o la que gobierna, la que toma las decisiones de Nadine Heredia. Porque yo en ese momento no le creía a Abugataz, lo comento en el libro. O sea, yo me voy dando cuenta ingenuamente de lo que estaba sucediendo después de 2 o 3 años, con los hechos vividos. Acuérdate que yo he estado separado prácticamente del entorno del presidente por una conspiración de Nadine durante 8 o 9 meses el primer año, ¿no es cierto? Y recién el segundo año me voy recuperando. Pero la conspiración ya estaba hecha y Abugataz, que era el presidente del Congreso, que sabía del cogobierno, en todo caso fue él el que debía haber denunciado los hechos, y no yo, porque a mí no me constaba. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hay muchas cosas aquí que comentar. Lo de Canseco es un tema gravísimo, ¿no? Sí. Bueno, lo de Julia Príncipe, ¿no? Para cerrar, acá el presidente le dice, nadie se mete con Nadine. Esta procuradora olvida que su ex marido ha estado inmerso en un tema judicial por lavado de activos. Hace años vino a nuestro partido a querer postular. Julia Príncipe se ha convertido en la caja de resonancia de la oposición. Le están haciendo el juego a los fujimoristas. Desde ahorita te digo que la vamos a votar. Palabras, según usted, del presidente Ollanta Humala. Y para cerrar, la misma Keiko Fujimori le pidió a usted que se lance a la yugular de Keiko Fujimori. Eso fue en la campaña. Cuando le promete la presidencia, la cuando me dice, tú vas a ser mi vicepresidente y en todo caso tú que has sido procurador anticorrupción contra Fujimori y lo has extraditado, ya lánzate a la yugular. Quiere decir que... ¿Pero esas fueron sus palabras? Sí, esas fueron sus palabras. Lánzate a la yugular de la China, fue lo que me dijo. Pero digamos, eso es un tema en campaña, eso no tiene nada de malo. Pero lo que quiero decir es que hay otros temas. Por ejemplo, cuando Ollanta Humala despotrica de su premier René Cornejo por haber puesto en bandeja de plata, según Ollanta Humala, la cabeza de su esposa, por negociar con la oposición un tema de gobernabilidad que era el voto de confianza. A René Cornejo lo habían baloteado en el Congreso de la oposición en 2 oportunidades, porque el anterior premier había sido invadido en sus funciones por Nadine Heredia, en el caso Villanueva, por el caso del sueldo mínimo. Y luego entra Cornejo y obviamente la oposición legítimamente dice, oiga, ¿cómo sabemos que Nadine no se va a entrometer como lo hizo con Cornejo? Claro, y él trataba de hacer lo que podía para sobrevivir políticamente. Entonces, a gusto lo balotean en 2 oportunidades, Otaro, la que era presidente del Congreso, levanta la sesión, cita para otro día, y en ese intertanto la oposición le dice, te damos el voto de confianza, pero tú firma un documento diciendo que Nadine Heredia no se va a entrometer en las funciones tuyas ni nadie. Pues. Entonces, eso fue lo que normalmente hace un político, lo hizo Cornejo, recibió el voto de confianza finalmente, y a los 5 días Ollanta Humala, ofendidísimo, nos llama a los principales voceros, 24 de marzo del 2014, lo cuento ahí, finalizando el tercer año de gobierno, para despotricar de René Cornejo, que se habrá querido este miserable, nos decía a nosotros, ¿no? ¿Miserable? Miserable, ¿no es cierto? Sinvergüenza, de su primer vago, ministro, que recién había sido nombrado. Sí, exactamente. Que además lo salvó. Que además lo salvó. ¿Quién le ha ordenado, quién le ha dado permiso para poner en bandeja de plata la cabeza de Nadine Heredia y negociar con la oposición para salvar su propio pellejo? Eso es inadmisible, decía, ¿no es cierto? Y además, con algo para terminar a gusto, para que la gente se dé cuenta, para que el país tome en conciencia de que hemos tenido un gobernante pusilánime dominado por su esposa, por Nadine Heredia, invadiendo sus funciones.
ordenándonos prácticamente que boicotemos a su primer ministro, porque la orden, después de decir que era un miserable, que había puesto en bandeja de plata la cabeza de Nadine, era lo siguiente: desde hoy día les instruye a ustedes, lo comento en el libro, que le den trabajo a René Cornejo, que lo fiscalicen, que lo controlen y que lo llamen todas las semanas. O sea, lo que estaba diciendo es boicotéenlo. Y por supuesto yo sabía que en ese momento que René Cornejo no iba a durar mucho tiempo. Boicotearse a sí mismo, es el que encabeza su ejecutivo, ¿no? Por eso digo... Muchas gracias. Lo hizo con Salomón Lerner, sí. lo hizo con César Villanueva, lo hizo con Óscar Valdés, ¿no es cierto? Con prácticamente todos los... Por eso yo hablo mucho en el libro del secuestro psicológico del presidente. Y ojalá que el presidente recapacite y se dé cuenta quién tiene a su costado. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Omar. Este libro, La Gran Usurpación, se presenta mañana en el Congreso, en la mañana. A las 10:30 en el Porras Barrenechea del Congreso de la República, en ceremonia pública, va la redundancia, va a estar César Campos, Hugo Guerra y Enrique Bernales Ballesteros, gran jurista que son los prologuistas. Y también desde el día de ayer ya se está vendiendo en todas las librerías Época, Virrey, Crisol, etcétera, y en todas las demás, ¿no? Por si acaso yo no estoy ganando ningún sol en esta obra, y es un valioso, creo yo, testimonio histórico que dejo como legado al país, a la nación, de alguien que regresa a la actividad privada, a mi oficina de abogados, porque no he decidido ir a la reelección parlamentaria, como lo digo en el libro, como acto de contrición política, como acto de arrepentimiento de haber apoyado a gente que verdaderamente no merecía. Muchas gracias por haber estado aquí, congresista Chejade, y nosotros ahora nos vamos en vivo con Gisela Becerra desde Miraflores.